Como ya hemos tratado de definir en la gráfica anterior, ¿cuál es la relación con la edad? Obviamente, si entre más edad, vamos a encontrar pacientes más frágiles, pero no todo paciente mayor necesariamente tiene que ser frágil. Bueno, pero sin embargo, va a ser mucho más frecuente. ¿Cuáles son las manifestaciones de la fragilidad? ¿Quién es un paciente frágil? Es a donde estamos tratando de llegar. Entonces, unas manifestaciones muy claras puede ser la pérdida inexplicable de peso, a pesar de que hayan hecho muchos exámenes, hayan tratado de buscar por qué está perdiendo peso el paciente, lo sigue haciendo de una causa inexplicada. Entonces, esa puede ser una manifestación. Segundo, la sensación de fatiga, se siente exhausto y no hay una razón clara. La anorexia, que no quiere comer porque no tiene hambre. Entonces muchas veces la familia se va a enojar, pero coma, hay que comer, hay que comer, hay que comer. Esto ya es un signo de alarma y algo está pasando con el paciente. La sarcopenia, ¿qué es la sarcopenia? Es la pérdida de la masa muscular. Entonces es cuando ya obviamente estamos viendo que está perdiendo peso, se está sintiendo cansado, está dejando de comer, está haciendo menos ejercicio físico, entonces está perdiendo más masa muscular. La osteopenia, que también va relacionado con lo mismo, si no está comiendo, si no está haciendo ejercicio, si no está caminando, va perdiendo la masa ósea. La desnutrición, que vuelve de la mano con todo lo anterior, y las alteraciones en la marcha, pues porque es por lo mismo. Es un círculo vicioso donde comienza por un proceso, se va discapacitando, se va alterando la marcha, se está volviendo muy dependiente. Por eso necesariamente un paciente frágil, si no se interviene, se va a volver un paciente discapacitado y va a necesitar mucho más atención y pues se nos va a complicar bastante más. ¿Cuáles son las consecuencias adversas de un paciente con fragilidad? Primero, tiene muchos más riesgos de caídas, va a tener más incidencia de incontinencia, sea incontinencia urinaria o fecal. Entonces vienen los problemas de le vamos a poner pañal, no le vamos a poner pañal, vienen los líos familiares, pero ¿por qué no avisó? ¿Por qué no pudo ir? Pero si usted todavía puede caminar. Entonces, esto nos complica mucho más el manejo. Hay mayor riesgo para que el paciente pueda hacer un proceso de demencia y como ya hablaron, pues hay muchos factores de riesgo para que alguien haga una demencia. Segundo, la dependencia funcional. Esto también es muy importante pues porque hay que intervenir y va a necesitar mucha más ayuda. La presentación atípica de las enfermedades, donde no va a ser simplemente que si uno tiene tos, fiebre, escalofríos, dice, bueno, tiene una infección respiratoria. No necesariamente, entonces ellos simplemente se van a quedar dormidos. El primer día pueden pensar solamente está dormido, pero no, puede tener un proceso respiratorio infeccioso muy grave y se está manifestando de una forma muy atípica. Entonces esto va a ser una condición muy diferente para un paciente que tiene fragilidad. Segundo, la alteración en la farmacocinética y en la farmacodinamia. ¿Qué traduce esto? Si usted le da un medicamento, no necesariamente la dosis puede ser la adecuada, sino que puede necesitar una dosis un poco menor y el efecto no va a ser tan predecible. La agudización de las enfermedades crónicas, pues porque puede ser hipertenso, puede tener una falla cardíaca, puede tener una diabetes, pero todas estas enfermedades se van a descontrolar con mucha más facilidad. Mayor riesgo de enfermedades agudas, pues porque pues, entonces pueden aparecer otras cosas de nuevo. Entonces, un paciente que no era diabético, pero ahora tiene unas cifras de glicemia muy elevadas, pero previamente no lo era. Entonces simplemente pueden aparecer otras enfermedades o puede predisponer a más infecciones respiratorias, más infecciones urinarias, muchísimas más complicaciones. Y obviamente, ¿cuál es el riesgo más grave de todo esto? Que puede morir mucho más rápido si no se interviene. Entonces, se han tratado de definir muchos marcadores de fragilidad. Han mirado cosas desde la parte física, han buscado marcadores bioquímicos, han buscado marcadores mentales. También se ha visto que factores sociales pueden intervenir. Ejemplos de marcadores físicos. Entonces, si ya no hay capacidad de autocuidado, ¿esto en qué se traduce? En la independencia de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Comer, bañarse, cosas muy, muy básicas.
Si ya definitivamente necesita intervención para estas actividades tan básicas de la vida, algo está pasando. Si miramos desde la parte bioquímica, han tratado de buscar algún examen que sea específico para definir quién es un paciente frágil. Desafortunadamente todavía no existe el examen de elección, por eso es que es un conjunto de muchas cosas. Desde la parte mental, alteraciones en el pensamiento, en la memoria, depresión, ansiedad. Y desde la parte social, la pobreza, la poca red de apoyo. Entonces, el paciente que pese a que tenga muchos recursos económicos, que tenga una familia quizás numerosa, pero está solamente al cuidado de una empleada y no tiene nadie más pendiente de él. Entonces, la parte económica no es lo único, sino la red de apoyo familiar y el funcionamiento como familia es muy importante. La falta de pareja, el aislamiento, la falta de cuidador, pues porque también puede que viva solo en su apartamento, viva solo en su casa, pero pues no tenga ningún otro tipo de intervención, pues porque quizás no le gusta, porque quizás nunca ha aceptado, pero esto también nos vuelve a un paciente mucho más frágil. Entonces, ¿cómo identificamos a estos pacientes? Entonces ya tratamos de hablar quién es un anciano sano. Entonces, una persona mayor de 65 años que vive en su casa, que es independiente, que no tiene limitaciones en la marcha ni en la deambulación. Entonces, ¿cómo llegaríamos a quién es un anciano frágil? Entonces, una persona que puede ser mayor de 65 años, pero hablamos que la edad no es un factor obligatorio, que es dependiente para varias funciones, incluyendo las actividades básicas de la vida diaria, también algunas cosas más instrumentales y frecuentemente institucionalizado. Bueno, entonces estamos tratando de llegar a un concepto de quién es un paciente frágil. Esta puede ser una aproximación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Lo ideal es que tiene algún tipo de dificultad en la adaptación en la plasticidad, hay vulnerabilidad en la fragilidad, es un paciente frágil, hay dependencia y hay un estadio final donde ya es una fase premortem. La idea es que uno no intervenga al final, sino que se intervenga desde el principio. Y este es el modelo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como hablábamos, hay unos factores determinantes y predisponentes que pueden ser biológicos, que pueden ser sociales, que puede ser la parte clínica, pues que está relacionada a las enfermedades que puede tener el paciente, también la parte psicológica, entonces con algunos problemas y alteraciones que tenga el paciente, y también medioambientales, que esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque pueden haber factores que van a interaccionar a lo largo de la vida, factores del comienzo de la vida que se combinan con los del final. Entonces, no es lo mismo que el paciente no haya tenido una buena calidad de vida. A esto se le llamaría que la carga alostática. Entonces, el paciente que estuvo fumando toda la vida, que estuvo tomando trago, eso no es lo mismo y al final le va cobrando todo lo que ha vivido. Entonces, ya es una condición un poquito diferente. ¿Cuáles son los determinantes precoces al nacimiento? Entonces, pueden haber unos factores biológicos, pero también una parte relacionada con la genética, que no es lo mismo, y ustedes ven algunas familias donde dicen, no, es que mi abuelo falleció de 94 años. En cambio, en otros donde dicen, no, yo no conocí a mis abuelos porque fallecieron muy jóvenes. Entonces, la parte genética también es muy importante, porque no es lo mismo el patrón de herencia que haya habido en la familia. Entonces, si definitivamente son mucho más longevos, entonces es muy diferente a una familia en la cual quizás no haya una expectativa tan grande de vida. El bajo peso al nacimiento también se ha relacionado. ¿Por qué? Porque ahí es cuando viene si el niño nació prematuro, no es lo mismo que haya nacido a los 6, 7, 8 meses, a que haya nacido en su tiempo completo. Esto al final también va a tener mucha importancia y va a tener una predisposición a que sea un paciente frágil. También, ¿qué es lo que pasa? Entonces tiene mayor riesgo de realizar diabetes, más riesgo de que tenga enfermedades cardiovasculares y en general que tenga o que pueda fallecer por enfermedades cardiovasculares con mucha más predisposición.